Lo comparto, ¿no? Sí. Ya me compartí. Buenas noches con todos los amigos de Jurisprudencia Policial. El día de hoy he sido invitado para un conversatorio con el coronel PNP Jorge Rubiera Cadillo para tocar el tema función policial y fiscal en la investigación del delito. Quien le habla, el teniente PNP Cristian Guardia Casas, eh, y presento al coronel. Mi coronel, buenas noches. Al público de Jurisprudencia Policial y agradecer a la Jurisprudencia Policial y a los organizadores de haber tenido la amabilidad de poder invitarme a este evento y ojalá pueda estar a la altura de las circunstancias con el tema a tratar. Mi coronel, buenas noches. Estábamos hablando antes de iniciar este conversatorio respecto a algunos puntos que ahí existen en la investigación policial, ¿no? Y usted me hacía mención de que había escrito un libro donde tocaba tema de derecho comparado con otros países como Chile, Argentina, Colombia, Nicaragua, Uruguay. ¿Nos podría comentar más o menos cómo trata la investigación en otros países? Bonito, gracias. Primero, antes de llegar a ese momento, quiero dejar sentada mi posición respecto a un tema de que está en boga actualmente. El problema, el libro que escribí se denomina La investigación material de delitos del nuevo Código Procesal Penal. Fue publicado el año 2014. Y en ella traté básicamente la relación funcional de la policía y el Ministerio Público en la investigación preparatoria, específicamente en diligencias preliminares. Ese problema que había entre fiscal y policía de que se le había recortado ciertas facultades y atribuciones a la policía y los fiscales habían entendido el nuevo código como si ellos lo facultaba a constituirse en un jefe de facto, un jefe inmediato, y entendieron que la subordinación funcional era una subordinación jerárquica cuando no era así. Entonces, uno de los principales problemas es de que traía el viejo código era que en el artículo 62 de este Código de Procedimientos Penales de 1940 señalaba expresamente que las diligencias realizadas por la policía solamente tenían valor probatorio si estaba presente el fiscal. Así lo dice el artículo 62. Entonces, ellos denominaban por el principio de legalidad procesal, ¿ya? Entonces, si el fiscal no estaba presente en la diligencia que realizaba la policía, entonces no tenían valor alguno, ¿ya? Entonces, eso nos trajo, pues, a unos problemas y burocratizaba, pues, la investigación del delito en aquella época, ¿no? Y hasta ahora, porque está vigente todavía el código, el viejo código del año 40, está vigente todavía en 2 distritos judiciales de Lima. Entonces, claro. Sí, perdón. Sí, le decía que aún está vigente en el antiguo modelo procesal en Lima, ¿no? Y pese a que ya no es tan nuevo el nuevo modelo procesal, aún arrastramos las taras del antiguo código, ¿no? Tanto en la investigación como en la conducción de la investigación. Y aún hasta ahora se siguen presentando muchas deficiencias en el tema de la investigación o la coordinación por parte de la policía con el Ministerio Público. Sí. Lo que yo quiero decir es que ese artículo, el contenido de ese artículo, o sea, la obligación de fiscal estar presente en las diligencias policiales para darle valor legal o darle legalidad o darle idoneidad probatoria o valor probatorio, ya no se encuentra inserta así literalmente en el nuevo Código Procesal Penal. Ya no lo dice expresamente, ni literalmente. Entonces, hay que inferir que si ellos se siguen sosteniendo de esa forma, es debido a una interpretación. Y ahora vamos a ver la interpretación equivocada que da la Corte Suprema respecto a ello. Entonces, por una cuestión de lógica, le digo que si las diligencias policiales en el nuevo Código Procesal Penal no sirven para condenar a una persona, o sea,
y solamente van a servir las pruebas, o los elementos probatorios, los medios de prueba, que son actuadas en presencia del juez, durante el juicio oral. Entonces, solamente van a constituir pruebas aquellas que se van a actuar ya en presencia del juez. Principio de inmediación, ¿no? El principio de contradicción, publicidad. Entonces, si solamente valen como prueba aquello que se va a realizar en presencia y se va a actuar en presencia del juez, entonces, ¿qué sentido tiene indicar de que el fiscal tiene que estar presente en las diligencias policiales para la legalidad? No tiene un sentido, porque las declaraciones que tiene el fiscal, los actos de investigación que se realizó con el Ministerio Público de la Policía, solamente valen para el fiscal, no valen para el juez. Para el juez solamente valen las que se actúan en su presencia, llámese en el juicio oral. Entonces, partiendo de esa premisa, ya, literalmente no está inserta en el nuevo Código Procesal Penal y tampoco tiene sentido que el fiscal siga argumentando que tiene que estar presente en cada una de las diligencias que realiza la policía, porque no tienen valor para condenar. Solamente el juez va a valorar aquellos actos de investigación, ¿no? Elementos operatorios que se van a actuar en su presencia. Y también, pues, la prueba preconstituida, realizada en las actas policiales, que son actos de constancia, realizadas por la policía en los casos de flagrancia delictiva o la prueba anticipada. Entonces, en lo que se refiere al contenido del artículo 62 y lo que se refiere a la lógica, ya no es necesario, pues, que esté presente el fiscal. Ahora, en los delitos flagrantes ya hay harta jurisprudencia que indica que no es necesario que esté presente ni el abogado ni el fiscal. Eso hay que descartarlo. Y también quiero citar alguna jurisprudencia, porque en algunos casos, en los cursos de capacitación que he podido dictar, algunos policías me hacían mención de esta jurisprudencia que decía que eran actuales, o sea, eran del año 2014, 15, 17, 18, y que decía expresamente de que, aún estando vigente el código, que el fiscal tiene que estar presente en la diligencia que realiza la policía para darle valor. Y voy a explicar que eso no es cierto, si me permite, guardia. Claro, mi coronel, quería hacer una pequeña aportación. Usted hizo mención de una palabra que muchos usan y a veces la malinterpretan, la legalidad. A muchos efectivos policiales, cuando les he preguntado quién le da la legalidad a nuestra actuación policial o qué le da la legalidad a nuestra acción policial, muchos me dicen el fiscal. Y yo les respondo, ¿no? ¿El fiscal es la ley? ¿Qué significa legalidad? Legalidad es actuar conforme a ley. Lo que usted dice, ¿no? Si la norma no te dice que tiene que estar presente el fiscal, entonces estoy actuando con legalidad. Si la norma me dice que tiene que estar presente el fiscal, debe estar presente. Si es que no está, no estoy actuando con legalidad. El artículo 68 del Código Procesal Penal nos dice que nosotros podemos hacer diligencias urgentes, inaplazables e imprescindibles, ¿no? Que sean del momento necesarias para lograr el mejor esclarecimiento de los hechos. Entonces, si es una diligencia urgente, necesaria, imprescindible, no necesito la presencia del fiscal. E incluso me dice que puedo tomarle la manifestación del imputado con presencia obligatoria del abogado defensor, ¿no? Eso sí, sin vulnerar ningún derecho. Eso quería comentar, mi coronel. Ya, es cierto, pues, si antes por el principio de legalidad procesal la norma así lo decía y si no se cumplía era nulo, no valía, entonces contrario al censo, ahora que está, entonces no tiene por qué exigírsele, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una jurisprudencia que en la sumilla dice claramente, ¿no?, que la diligencia realizada por la policía no contó con la presencia fiscal, consecuentemente no sirve, algo así, ¿no?, para ponerlo en términos simples. Pero cuando uno revisa su contenido, ello no es cierto, ¿no? Porque no solamente de repente se cayó ese caso porque, según ellos, no estuvo presente el fiscal, ¿no?, sino también por otras circunstancias. Aparte de que, en este caso en concreto, estas dos jurisprudencias que voy a citar, se dio bajo la vigencia todavía del viejo código. Entonces, se puede inferir que aplicaron el artículo 62. Hay la casación 158-2016 en Huaura sobre el robo agravado. Los hechos fueron en 2014. El nuevo Código Procesal estuvo vigente el 2000. Perdón, voy a empezar con el decreto de nulidad 2735 del año 2014 en Puno, sobre violación sexual.
Los hechos fueron del año 2005. El nuevo Código Procesal Penal estuvo vigente el año 2009. O sea, los hechos ocurrieron con el viejo código. Y la sentencia casatoria salió pues el año 2016. O sea, demoró 11 años, ¿no? En salir esta sentencia casatoria. Entonces, ¿cuáles eran las pruebas del fiscal? La sindicación de la agraviada, ¿ya? El certificado médico legal que decía que tenía defloración antigua y otras lesiones, el acta de registro domiciliario, el reconocimiento fotográfico y la constancia de alquiler del inmueble. Esa es la prueba fiscal, ¿no? Para violación sexual. Pero resulta que la sindicación de la agraviada no estaba corroborada con otras pruebas periféricas. Y también se argumenta de que no estuvo presente el fiscal, no se cumplió lo que decía el artículo 62 del Código del 40. El certificado médico legal, si bien es cierto, decía defloración antigua, entre otros, ¿no? También es cierto de que solamente demuestra el daño sexual a la víctima, pero no demuestra la autoría del acusado. El acta de registro domiciliario solamente demostraba que el inmueble fue intervenido policialmente, nada más. Y el reconocimiento fotográfico sometió el protocolo y no estuvo presente el fiscal. Sepan ustedes, los colegas que están viendo esta transmisión, que el mismo código nos establece ciertos procedimientos, ciertos protocolos para tomar, en el caso de rueda de persona, requerimiento de persona. Indica de que, y si no lo sigues, ahí sí es nula esa diligencia. Por ejemplo, tiene que reunir a personas que tengan ciertas características, de repente similares con el imputado, que puedan ser colocadas en un ambiente en el que la persona, al reconocer, tienes que verla sin que ella la vea. El siguiente paso es preguntarle al agraviado de que si la persona que cometió el delito en su agravio, puede ser testigo también, ¿no? Se encuentra al frente de ella, en esa sala, ¿no? Y si la respuesta es afirmativa, entonces la siguiente pregunta es, señala usted cuál de esas personas es la que usted indica. Ese es el protocolo que tiene que seguir. Pero previamente ello ha tenido que señalar las características físicas del imputado. Ya tiene que haber diseñado, bueno, es alto, 1,70 m, tiene tales características físicas. Tiene que haberlo descrito previamente. Entonces, si no es así, entonces ese acta de conocimiento no vale, como sucedió en este caso, ¿no? Y la constancia de alquiler de inmueble, lo único que demostraba era de que su padre le había alquilado a él. Entonces, ¿por qué se cayó? ¿Por qué se cayó ese caso? Porque, aparte de ello, esos argumentos que le estoy indicando, la víctima no reunía los requisitos establecidos en un acuerdo plenario 5/2015. ¿Ya? ¿Qué decía? Tiene que haber ausencia de incredibilidad, tiene que haber verosimilitud y tiene que haber persistencia discriminatoria. Ello no cumplió, porque la víctima ya después declaró que no conocía al acusado, ya no ratificó su versión anterior, y que también ella había indicado que para doparla, para echarle una pastilla, hacerle tomar una pastilla, le abrieron la boca con alicate. Y el certificado médico legal arroja que no tiene lesiones en la boca. Y también que las actas de constatación, registro domiciliario, por ejemplo, fue a iniciativa de la policía y ella fue, bueno, porque le dijeron que vaya y firmó porque le dijeron que tenía que firmar. ¿Ya? Aparte de la versión del imputado que dijo de que en la fecha ahora que él se le imputa estaba con otra persona, ¿ya? Y que las llaves de ese inmueble se lo dejó a otra persona. Y el testigo indicó que efectivamente había viajado con el imputado en esa fecha, en esa hora, a otro lugar, a hacer unas labores agrícolas, y que esa persona que él indicaba que le había entregado sí existía. Entonces, no es que se cayó el caso porque no estaba presente el fiscal en la diligencia, se cayó por una mala investigación. ¿Ya? Entonces, esa es una jurisprudencia. No sé si algo tienes que comentar al respecto. Sí, mi coronel, es algo que suele suceder en las investigaciones actualmente con la conducción del fiscal. Bueno, cuando existe una mala conducción del fiscal, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo considero que el investigador, el policía que investiga, tiene que buscar llegar a la verdad, ¿no? ¿Qué verdad? La verdad material. Y la verdad material, llegar a transformarla en la verdad jurídica o la verdad legal. ¿Cómo? A través de nuestros documentos.
Y eso de entregárselo al fiscal para que el fiscal pueda realizar su teoría del caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una mala conducción jurídica del fiscal? Busca solamente elementos de convicción, de cargo o de descargo, que le permitan o acusar o archivar o sobreseír. No busca llegar a la verdad. Esa es la diferencia entre un investigador y con el fiscal, ¿no? Y en realidad yo, cuando he hecho todas las investigaciones que he tenido, siempre ha sido mi ideal llegar a la verdad, resolver ese caso, ¿no? ¿Para qué? Para que si es que se me cae alguna diligencia en el camino o al fiscal en su acusación, tenga otros elementos corroboradores que puedan sustentar o sostener su teoría del delito. No solamente algunos casos. Por ejemplo, si en un robo hay una aceptación en la manifestación y hay un acta de registro personal donde se le encontraron los objetos sustraídos y llega a la etapa intermedia y el abogado llega a declarar o lograr que se declare nula esa acta de registro personal y en el juicio oral se retracta el imputado, dice no, yo no he sido, ya no tiene nada. En cambio, si hacemos una investigación más completa, llegando a la verdad, llegando a establecer cómo sucedieron todos los hechos, antes, durante y después, el fiscal puede tener mejores elementos sólidos para llegar a hacer una acusación y tener un éxito en ese caso. Claro, es cierto, ¿no? Pero pasemos a la segunda jurisprudencia que llama a veces también a errores, los mismos policías, ¿no? Los mismos policías, no, pero hay jurisprudencia que dice que el fiscal tiene que estar presente. Entonces, esta jurisprudencia es un recurso de nulidad 1866 del año 2007 en Sullana por robo agravado, grave tentativa. Los hechos fueron del 2005, el nuevo Código Procesal Penal estuvo vigente el año 2009, o sea, se aplicó el viejo código, ¿no? Del año 40, el artículo 62. La sentencia casatoria salió el año 2018, o sea, 13 años después de ocurrir los hechos. ¿Qué pasa? Que un señor ingresa a una empresa petrolera de Gran Montero y quiere sustraer 2 bidones de petróleo crudo, amenazando con cuchillo. Vino el personal de seguridad, lo desalojó, pero previo a ello, él rompió las lunas de un vehículo. Entonces, el fiscal lo ofrece como medio probatorio de su teoría del caso a 3 testigos. ¿Ya? Uno de ellos, en el plenario, se retractó, pero el fiscal, al momento de sustentar en sala, dijo que eso no tenía relevancia porque a nivel policial y a nivel sumario había dicho lo que dicen los otros, ¿no? Que habían sido cobrados por las otras personas. Y también se basó en un ataque de votación de daños. Entonces, ¿por qué se cayó ese caso? Porque según la Suprema Corte hubo contradicciones, ¿no? Uno decían que era había tenido una varilla de fierro y un cuchillo, el otro dijo que solamente había sido un cuchillo, el otro dijo que había sido cuchillo erguido, y el último, en el atestado, pone de que era un cuchillo y otro objeto punzocortante, ¿no? Además de ello, ¿cómo es de que los testigos indicaron al acusado si nunca hubo acta de reconocimiento? Es más, la ficha RENIEC del imputado no tenía su foto. Entonces, se cayó por todas esas cosas. No es porque el fiscal no estaba presente, se cayó por una mala investigación, porque de repente el sujeto, al momento de cometer el hecho, en ese momento tenía un cuchillo, pero después de repente agarró una varilla de fierro y otro le pareció que era un verduguillo. O sea, no hacen bien las preguntas, no determinan bien los hechos, y eso pues perjudica la investigación, como en este caso, ¿no? Un proceso que demoró 13 años de llegar hasta casación, ¿no? Se cayó por cosas simples, ¿no? En base a una deficiente investigación. Y por último, tenemos ya una casación que ya es con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, acá vamos a ver de que como el código ya no dice que el fiscal tiene que estar presente de forma literal, no lo dice, entonces acá la Suprema Corte hace una interpretación, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, de cajón, ¿no? De cajón, las diligencias policiales carecen
No tiene valor probatorio porque no está presente el juez. Es lo que dice. Y por falta de garantía de su práctica. Entonces, ¿cómo se puede salvar, dice la Suprema Corte, esa falta de valor en las diligencias policiales? Señala 3 ítems. El primer ítem dice que la policía haya respetado los hechos fundamentales del imputado. Segundo, que la policía ofrezca garantías de no haber hecho llegar las evidencias de forma artificial, es decir, que no haya sembrado, en otras palabras, ¿no? Y que haya realizado una debida cadena de custodia. Entonces, si la policía lleva a cabo esos 3 requisitos, entonces se salva la falta de valor probatorio de las investigaciones policiales. Otro ítem que dice que es la forma excepcional, que la policía haya actuado por razón de urgencia, y sabemos todos que actúa por razón de urgencia cuando se trata de un delito flagrante. Que la actuación sea irrepetible, y sabemos que las actas de constancia, las actas que realiza la policía en delitos flagrantes son prueba preconstituida porque llevan en sí una irrepetibilidad de los hechos que en ese momento hace consignar en el acta, ¿no? Y el respeto del derecho de defensa. Entonces, si se cumplen esos 3 supuestos, entonces la actuación policial tiene valor probatorio para ser valorado por el juez. Y lo peor, dice, también se puede salvar ya esa falta de valor probatorio de la actuación policial si está presente el fiscal. Y cita el artículo 331, numeral primero, o inciso primero. ¿Qué dice de ese artículo? Dice, tan pronto la policía tenga conocimiento del delito, informará por los medios más rápidos al fiscal, dice. O sea, y nada más lo cita, o sea, no dice por qué ese artículo no dice que el fiscal tiene que estar presente en la diligencia policial. No lo dice, no argumenta, no motiva, solamente lo cita nada más y llega a una conclusión. Entonces, leyendo ese artículo, uno puede inferir que la Suprema Corte considera de que si se ocurre un delito, la policía tiene conocimiento del delito, le comunica al fiscal, entonces el fiscal va a ir inmediatamente a evaluar los hechos y con su presencia, entonces le está dando legalidad a la actuación policial. ¿Ya? Entonces, para mí está totalmente equivocado pues la Suprema Corte, y no es porque la Suprema Corte, por ser jueces supremos, lo que ellos digan es ley tallada en piedra, ¿no? Porque se equivocan, voy a mostrar más adelante, se equivocan constantemente, ¿no? Por ejemplo, dicen acá que los testigos de referencia, que el policía que ve un delito, el policía que observa un delito, el policía que descubre un delito, estamos hablando de un delito flagrante propiamente dicho, la fragancia clásica, ¿no? Manos en la masa, por decir, es un testigo de referencia. Hasta donde yo sé, si yo veo que se ha cometido un delito y te cuento, por ejemplo, a ti a guardia, y la policía en una investigación te pregunta, tú dices, sí, fue de esta forma, pero ¿usted lo vio? No, a mí me lo contó Rivera. Entonces tú serías un testigo de referencia, yo sería el testigo directo. Entonces, de una forma, un testigo de referencia puede ser el policía que observó la comisión de delito. Pero, sin embargo, la Suprema Corte, ¿no?, considera que el policía que observó un delito, que descubrió un delito, ya es un testigo de referencia. Entonces, ahí vemos pues de que la Suprema Corte no motiva debidamente, no sustenta por qué, según ese artículo, ese artículo nos dice que el fiscal tiene que estar presente en la diligencia policial. Así es. Sí, mi colega, lo que quería comentar a propósito de esa casación, una de las características del investigador es que es creativo, y por ello el Código Procesal Penal, en su artículo 68, en el numeral 1, literal N, nos deja abierta la posibilidad de desarrollar esa creatividad, porque te dice que puedes hacer las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados. O sea, si es que tú ves que no puedes, o lo que sucede comúnmente, muchas veces nos cerramos en que solamente la declaración que la declare.
Cuando muchas veces en la declaración, a mi parecer, es mejor que me mienta o que no hable, porque yo le voy a demostrar con otros actos que está mintiendo. Cuando llegue a juicio, se va a contradecir. Una experiencia que tengo respecto a ello, que fortaleció una investigación por una tentativa de feminicidio, es que hubo un caso donde a una mujer le cortaron con un cúter en la parte del cuello, no llegó a ser muy profunda, ¿no? Y esta señora vio el cúter, lo vio, lo pudo observar adecuadamente, pero cuando le preguntamos cuál es el color del cúter, me indicó que era rojo. Sin embargo, yo había hecho una diligencia de tomas fotográficas al cúter, y en el cúter se podía apreciar claramente que era color naranja. Recuerdo que en la manifestación estaba el abogado defensor, estaba el fiscal, y nos miramos porque para ella era rojo. Sin embargo, nosotros sabíamos que era color naranja. Pero gracias a esa vista fotográfica, yo se le pregunté, señora, ¿se le pone a la vista unas tomas fotográficas que pertenecen al cúter que fue instrumento del delito? ¿Me puede indicar, por favor, qué color ve usted? Y me contestó rojo. Entonces, nos deja abierta la creatividad, libre la creatividad para desarrollarla en una investigación y poder llegar a la verdad. Por aquí leí un comentario que dice, no se puede llegar a la verdad material. Yo creo que sí, el investigador sí puede llegar a la verdad material, porque desde que va a un lugar de los hechos, ya se empieza a plasmar hipótesis, se empieza a realizar hipótesis del autor, de la víctima y de la escena del crimen. Tres aristas donde empieza a desarrollar. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Darle al fiscal, mediante las actas, como dice acá, bien desarrolladas, bien realizadas y claras, y que tengan solidez, que no lo vayan a declarar nulo, y sobre todo lo que usted dice, que se respete los derechos del imputado. Recordemos que es un código garantista. Entonces, todas las diligencias que nosotros podamos hacer, desarrollar para llegar a la verdad, tienen que basarse respetando el artículo 71 del Código Procesal Penal, los derechos del imputado. Ya. Para terminar este aspecto de la presencia del fiscal, yo dejé un video, no sé en qué momento lo pueden pasar, en la que el fiscal Asís Chinchay Castillo, que es un fiscal que inició la reforma procesal, me parece que en Huarán, decía, él no tenía a quién preguntarle, aprendió ahí en el campo este nuevo Código Procesal Penal, que es docente de la Academia de la Magistratura y que ahora creo que sigue siendo fiscal superior o fiscal supremo. Entonces, ha escrito algunos libros también sobre procesal penal. Entonces, él considero de que es una voz autorizada en el Ministerio Público para que lo que dice se tome como cierto. Entonces, cuando yo le pregunto a él sobre el artículo 62, que ya no es necesario, ya no dice el nuevo código que el fiscal tiene que estar presente, consecuentemente no tiene que estar presente, entonces él acepta efectivamente y dice, felizmente ya no está esa maldita función de notario público que tenía el fiscal, felizmente ya no. Y me dice, es cierto lo que usted dice, doctor, el fiscal solamente tiene que estar presente obligatoriamente en 5 casos: necropsia, levantamiento de un cadáver, que las puede él delegar, confesión, ampliación de manifestación, ni siquiera manifestación, porque la ampliación la manifestación la toma la policía con presencia del abogado, no es necesario presencia del fiscal, ¿no? Y cuando un acta no quiere ser firmado por el imputado, ¿no? Se niega a firmar un acta. Entonces, un acta de incautación. Entonces, en esos casos, el fiscal es la única oportunidad en que tiene que estar presente. Después, en el resto de casos, no es obligatorio. Lo que pasa, dijo este fiscal, así Chinchay Castillo, lo que pasa es que el comando del Ministerio Público obliga a los fiscales bajo sanción, incluso dice bajo apercibimiento, bajo amenaza de sancionarlo, que estén presentes en la mayor parte de diligencia, pero no es porque el código lo diga, sino porque ellos lo quieren, por una estrategia de gestión, y él consideró que es una mala gestión. Entonces, termino este capítulo y queda demostrado
que con estos argumentos, pues el fiscal no es necesario que esté presente. Ustedes recuerdan el caso de un expresidente que se suicidó. Ustedes ven las imágenes y ven que el fiscal va adelante, como si fuese el jefe operativo, y los policías lo siguen atrás. Entonces, ahí quien batuteaba una diligencia material de investigación, ese era un operativo policial, ¿no? Sin embargo, el fiscal es el que estaba batuteando esa diligencia material de delito, lo cual no debería hacer. ¿Y por qué? Porque el policía, si va a realizar una intervención de esa naturaleza, tiene que hacer una operación de inteligencia, averiguar si tiene armas, ¿no? Qué tipo de armas, qué personas vienen con él, cuál es la personalidad del imputado, del investigado, porque de repente, cuando yo ingreso, ¿no? Puede disparar a todos, puede tirar a fiscal o policía, o puede suicidarse él, o primero a su familia, puede pasar un montón de cosas. Se puede escapar por la parte de atrás, entonces yo pondré gente a la parte de atrás si tiene escape. Entonces, se hace todo un planeamiento, no se procede conforme se sucedió en aquella oportunidad. Entonces, ese es uno de los problemas, pues, de que los fiscales interpretan como dirección de la investigación, conductor de la investigación, lo interpretan como si ellos fueran nuestros jefes. Vemos cómo los fiscales dicen, la investigación emite una disposición, y a veces, como dice oficio nomás, la investigación se va a llevar a cabo en despacho fiscal, dice. Sin embargo, dice, policía, ven acá, ¿ya? Para que tú te sientes ahí, tome la administración, pero yo te voy a dictar cuáles son las preguntas que tienes que hacer. O sea, el policía es su empleado, ¿no? Esa no es subordinación funcional, esa es subordinación jerárquica. Eso no es apoyo a la función policial, porque nosotros, la policía, cuando investigamos el delito, actuamos en función, ya, en vía de policía judicial, porque los fiscales creen que policía judicial es la policía que tiene esa denominación y que está adscrita, ya sea el Poder Judicial, está adscrita al Ministerio Público. Entonces ellos creen de que nosotros debemos ser así, cuando la policía judicial es una función de apoyo a la investigación penal que realizan entidades del Estado, como es en otros países. Entonces, ¿por qué? Se cortó la comunicación, creo. Sí, respecto a lo que estaba mencionando, señor coronel, existe muchas veces los fiscales y también la parte policial desconocen que existe un manual para el desarrollo del plan de investigación, que está aprobado mediante una resolución ministerial del Ministerio del Interior y también mediante una resolución de la Fiscalía de la Nación. Quiere decir que es de cumplimiento obligatorio tanto para el personal policial como para el personal de los fiscales, de los señores fiscales, ¿no? Y en ello dice claramente, o deja claro, que el trabajo debe ser en equipo, debe ser un binomio técnico profesional de ambas partes. La policía, la parte operativa, la parte material de la investigación, y el fiscal realizará la parte jurídica, ¿no? Y acá en este manual obliga al policía y al fiscal a realizar una coordinación estrecha, ¿no? En tal sentido, los fiscales y policías están obligados a establecer unas estrechas relaciones de trabajo basadas en el respeto y la confianza mutua, en pro de alcanzar un trabajo en equipo, para evitar ese tipo de problemas que existen, que ya son muy conocidas por casi todos, diferentes deficiencias que existen en la investigación, ¿no? Entonces, esto es de obligatorio cumplimiento para para policías y fiscales, y para poder llegar a obtener una buena investigación y poder llegar a juicio y un logro en la investigación, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, los fiscales dicen, ya la investigación lleva a cabo en sede policial. Sin embargo, la diligencia se realiza en despacho fiscal. Entonces, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, era jefe de finque Ayacucho y había un colaborador eficaz en una investigación.
Y como yo siempre a los fiscales me querían hacer que iba cosas y yo no los cumplía, pero me oponía con base, entonces había un fiscal ahí que no me podía ver, ¿no? Entonces, como no me podía ver, la investigación no solicita la intervención de la DIVINQUI, sino realiza la investigación con personal de inteligencia. Y después, ya cuando no podían, pues ya con la investigación, porque él estaba con su adjunto, ¿no? Entonces, no podían, y aparte que la personal de inteligencia no es pues, para investigar delitos. Incluso cuando ya me envía allá a apoyarlo al fiscal, ¿no? Él estaba tomando la declaración, el agente de inteligencia, le decía, usted tiene conocimiento que robar tal cosa es delito, o sea, cosas insulsas, o sea, que no tienen nada que ver con la investigación, ¿no? Entonces, le pregunta esas cosas. Entonces, así actúan los fiscales, pues la labor de fiscal es conducción jurídica, como dicen, ¿no? Por ejemplo, hay un acuerdo plenario que analiza el término de amenaza, tanto para el delito de robo agravado como para el tipo básico. Entonces ahí determina que, por ejemplo, en el caso de un arma de fuego simulada, ¿ya? En el caso indica que si el medio utilizado fue idóneo, de tal forma que dio verosimilitud a la acción, que el agraviado, la víctima, consideró que efectivamente la persona estaba cometiendo un delito con un arma de fuego, ¿ya? Esa persona creía efectivamente que era un arma de fuego y no un arma simulada, entonces ello constituye pues una amenaza, una amenaza y constituye pues por el agravante del delito contra el patrimonio. Entonces, el fiscal, ¿qué le tiene que decir al policía? Oye, yo lo que quiero que usted me demuestre, señor policía, es que efectivamente la persona creía de que al ser asaltada, ¿no? El arma que tenía el delincuente era efectivamente un arma real, ¿no? Y que eso disminuyó su capacidad de respuesta, de defensa, por decir. Eso es lo que tiene que decir, pues, el fiscal. Y orientar, pues, la investigación en ese sentido. Pero no, cuando el fiscal, la policía el fiscal dice en su carpeta, ¿no? Su inventada carpeta por ellos, dice, tómese declaración, hágase esto, hágase el otro, ¿ya? Él está indicando a los policías que haga determinadas diligencias que corresponde a la policía hacerlo. ¿Por qué? Por formación, por experiencia, por especialización, por capacitación. Es función policial, no es del fiscal, ¿ya? Entonces, si yo hago esos actos de investigación, va a ser producto de lo que me dice el fiscal y no va a ser producto del proceso metodológico que yo vaya a llevar a cabo en la investigación. Yo llego a la escena de delito, por decir, yo me formo una idea, recojo indicios, evidencia, recabo elementos probatorios, los contrasto, me reúno con mi equipo, trazo hipótesis, no utilizo la lógica, razonamiento, y da lugar ¿a qué? A que yo haga uno u otro acto de investigación. Entonces, ese acto de investigación va a responder a una investigación que estoy realizando yo. Pero si ese acto de investigación va a responder porque el fiscal me dice que haga, entonces yo no estoy investigando, pues. Y el fiscal quiere investigar, quiere ser policía, cuando en realidad no es su función tampoco hacerlo. Por eso es que hay malas investigaciones. Y eso no lo quieren entender ellos, y hay algunos policías que ya, como dice, han tirado la toalla y se subordinan, pues, a lo que dice el fiscal, porque también cita otro problema, ¿no? La inspectoría. La inspectoría tiene años trabajando, personal, años trabajando en lo que es, de repente podrán dominar lo que es de hechos disciplinarios, ¿no? La falta, las infracciones graves, leves, muy graves, pero tienen que recibir también capacitación en lo que es investigación de delito. ¿Por qué? Porque a veces los fiscales cursan oficios quejándose a un policía y ellos dicen, a pesar de que no le encuentran responsabilidad, le dicen, bueno, te voy a poner muy chiquita porque el fiscal se ha quejado, de repente va a reclamar. Si el fiscal nos pone a nosotros plazos, hace la diligencia en 30 días, en 60 días. Esos plazos, los plazos están en la tradición del Código Procesal Penal. Esos plazos no están en la norma de son plazos que a ellos se les ocurre. ¿Ya? Además, esos plazos que están dentro del plazo razonable,
ya el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias que hablan de un plazo, de un criterio objetivo y subjetivo, y se aplica a cada cosa en concreto. De repente hay demasiados imputados, de repente hay diligencias, pericias contables, de repente hay levantamiento de secretos de las comunicaciones, de repente el fiscal no ha sido de medida diligente, ha habido maniobras dilatorias. Entonces, todo eso tiene que ver con el plazo de la investigación. Pero si el fiscal me dice, oye, tú me haces las diligencias en 30 días, bajo apercibimiento de ser denunciado, inspectoría, ¿no? Entonces está actuando, ¿qué? Como si fuera mi superior, está actuando como si fuera, como si existiera una subordinación jerárquica de la policía hacia el Ministerio Público. Eso no es ni apoyo y eso no es ni subordinación funcional. Eso es lo que ellos no quieren entender. Entonces, terminando con el tema ese de Alcides Chichay Castillo, efectivamente reconoce de que ya no es necesario que el fiscal esté presente en la diligencia, y la interpretación que hace la Suprema Corte, que respecto a la presencia fiscal en la diligencia, la obligatoriedad, en cuanto a la obligación que está presente el fiscal, ponen como base el artículo 131, no motiva, no fundamento por qué. O sea, no tiene sentido ese artículo, no tiene nada que ver ese artículo con que el fiscal esté presente en la diligencia policial, no tiene nada que ver. Y por el hecho que sea Suprema Corte, no quiere decir que ellos tengan la razón, porque ellos, como voy a mostrar más adelante, se paran equivocando. ¿Algún comentario, guardia? Sí, por aquí hacen mención respecto a las actas, que, bueno, dicen que el policía tiene que hacer bien las actas. Sí, efectivamente, el policía tiene que redactar bien sus actas, pero ocurre muchas veces que el fiscal que reclama la conducción jurídica no está presente, y al no estar presente, cuando uno le lleva el informe o el atestado policial a su despacho, poniendo a disposición a los detenidos, te quiere observar un acta por una coma, por un punto, por una letra, o etcétera. Sin embargo, yo muchas veces he cuestionado por qué me está corrigiendo si yo lo estoy explicando correctamente. Acá está, y se lo sustento con la norma en la mano. Sin embargo, para él dice que no es así. Lo que suele pasar, dice, no, pero si yo no estaba presente en esta diligencia, doctor, ¿y dónde dice que usted tiene que estar presente? Si usted me da una disposición donde me dice que desarrolle las demás diligencias y se le ha comunicado, se ha actuado con legalidad, es más, ha estado presente el abogado defensor, ¿por qué me va a cuestionar? Por último, usted verá si lo elige como un elemento de convicción o no. Entonces, no solamente se trata de que el policía redacte bien sus actas, porque hay policías que saben redactar muy bien sus actas con solidez. Sin embargo, el fiscal tiene otra forma de pensar, porque no hay un criterio unificado en los fiscales. El fiscal de Lima Norte tiene un criterio, el fiscal de Lima Sur tiene un criterio, el fiscal de Lima Centro tiene otro criterio. Y nosotros trabajamos a nivel nacional. Entonces, no puede haber eso si el fiscal desea tanto esa conducción jurídica, que la realice correctamente. El éxito de la investigación está en qué tanta coordinación, qué tan estrecha sea la coordinación entre policía y fiscal. Perfecto. De repente yo le digo que esté, yo estoy de acuerdo de repente en que esté presente, si es que quiere estar, está presente, porque él es el que va a hacer su teoría del caso, él es el que va a ir a oralizar en audiencia. Entonces tiene que conocer. Yo no puedo contar una historia que me han contado, no la voy a contar igual que cuando yo la he visto, yo la he vivido. Entonces, perfecto, si quieres tener una conducción jurídica, está presente, ¿no? Pero sin obstrucciones, porque la investigación material la realizo yo como pesquisa, como investigador. Yo voy a llegar a la verdad y te voy a decir, señor fiscal, tome, estas son las actas, acá está, videos, transcripciones, todas las diligencias que puede hacer para que tenga una sólida teoría del delito. Ya. Después, otro aspecto, la comunicación inmediata al fiscal. Sabemos de que cuando se produce un delito, ¿qué hacen los policías? Levanta el teléfono, ¿no? Y al toque están llamando al fiscal. Hasta para eso, ¿no? Hay que actuar conforme a la naturaleza, funciones que cumple cada institución, porque somos instituciones
diferentes, pero tenemos un objetivo común, ¿no? La lucha contra el crimen. Lo que pasa es de que ellos creen de que nosotros no queremos un control. Mira, hay un libro acá está, de Alonso Raúl Peña Cabrera, que le he sacado copia para no hacer mucho bulto acá en mi escritorio. Alonso Raúl Peña Cabrera, en su libro El Ministerio Público en el Sistema Acusatorio, indica lo siguiente, ¿no? Y este es lo que piensan por los fiscales, ¿no? Dice, conforme la línea argumental descrita, se infiere que la actuación policial de corte unilateral en la investigación sumarial debe ser minimizada al máximo, a fin de evitar abusos e arbitrariedades. Una excesiva policialización de la investigación penal, sin ningún tipo de control control efectivo por parte del Ministerio Público, unido a la concesión de valor probatorio a dicha actuación policial, allana el camino para la aparición de un proceso penal de corte autoritario. Pero, ¿qué es lo que no quiere decir? De que nosotros no queremos ningún control. Eso no es cierto. El control bienvenido sea, porque ellos son los abogados. Ellos se supone que dominan la ley y el derecho. Lo cual no es cierto, ¿no? Porque hay buenos fiscales, ¿sí, no? Pero también los hay de todo tipo, ¿no? Porque no me digan que para ser fiscal, ¿no? Cuando estaba vigente la Consejo Nacional de Magistratura, ¿cuál es el requisito? Uno de los requisitos que se necesitaba para ser fiscal, ¿no? Que sepa los ingredientes del arroz con pato y sepa cocinar un arroz con pato. Lo hemos visto por video. Eso le preguntaban a los postulantes para fiscales y para jueces. Y esos son los fiscales que tenemos, pues. Esos son los jueces que tenemos, ¿no? Entonces, si eso es así, entonces yo, si me hubiera presentado para fiscal, seguramente le hubiera preguntado a mi viejita, dime cómo se hace el arroz con pato, porque tú lo haces riquísimo, ¿no? Seguramente me hubieran nombrado fiscal de la nación. Entonces, tenemos pues fiscales y fiscales también. Entonces, acá el Frente Fiscal dice que nosotros no queremos control, es así. Porque si fuera así, si nosotros quisiéramos tener autonomía y la autonomía fuera mala, entonces el Ministerio Público también, que es un ente autónomo, también estaría haciendo lo que le da la gana. Aparte que el Ministerio Público tiene control de quién, tiene control del juez. Entonces, ¿acaso el juez está atrás de las actuaciones que realiza el Ministerio Público? ¿Está ahí, sino qué es lo que hace? ¿En su escritorio qué es lo que está escribiendo, qué es lo que está haciendo? No, pues, pero sin embargo, el juez de investigación preparatoria controla las actuaciones del Ministerio Público durante la investigación preparatoria. Entonces, otro argumento también indican de que ellos, como la policía llega primero a la escena del delito, ¿no? Entonces, es materialmente imposible que los fiscales estén presentes en cada una de las diligencias que realiza la policía. Si eso es así, entonces mañana pues, que presente un proyecto de ley para que haya pues, 100.000 fiscales más, para que haya un fiscal por cada policía, que somos alrededor de 130.000. Eso no es el hecho. El hecho no es de que haya más fiscales. El hecho es que no le corresponde la función de investigación material de delito, no le corresponde. Su papel es de conductor jurídico. Ahora, respecto a cómo se desarrolla el proceso penal, la actuación de fiscal, de los jueces y la policía durante la investigación de delitos en otros países. Por ejemplo, en Argentina, el titular de la investigación, no estoy diciendo de la acción penal, el titular de la investigación de delitos no es el fiscal, es el juez de instrucción. El juez instructor puede delegar la investigación de delito, es una de las facultades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la denuncia es presentada ante el juez o la policía, ¿qué es lo que hace el juez? Puede delegar la investigación. Pero cuando la denuncia es formulada ante el fiscal, ¿ya? Y el fiscal, por ejemplo, ha promovido la acción penal de oficio, entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal? Comunica inmediatamente al juez instructor. Fíjense, el fiscal comunica al juez instructor, ¿ya? Realiza diligencias urgentes, necesarias, y le requiere al juez instructor, le pide al juez instructor que le tome la declaración al imputado. El fiscal ni la policía le toma la declaración al imputado, es el juez instructor, ¿ya? Después de todo ello, el juez decide, o bien
él asume la investigación, se hace cargo de la investigación, o bien le dice al fiscal, continúa tú con la investigación. En el primer caso, sería el juez y tutor el director de investigación. Y en el segundo caso, el director de investigación sería el fiscal. La ley señala expresamente ahí en qué caso el fiscal asume la dirección de la investigación. Ahora, ¿qué pasa cuando la policía, la denuncia presentada ante la policía? La policía comunica al fiscal y comunica al juez. El inicio de las actuaciones de prevención se llama. La actuación de prevención le dice allá lo que son diligencias preliminares. ¿Ya? Entonces, bajo la dirección del juez o fiscal, según corresponda, entonces realiza esas actuaciones y se convierte en un auxiliar judicial, la policía. Eso en cuanto a la recepción de la denuncia. Y fíjese qué atribuciones tiene ahí la policía en Argentina. La policía argentina puede ordenar la clausura de un local cuando existe indicio vehemente de que ahí se ha cometido un delito. También lo que puede hacer es disponer la incomunicación de una persona hasta por 10 horas. Esas potestades que tiene la policía argentina, ¿la tiene la policía peruana? No. Es más, esas potestades son del juez. Incomunicar a una persona, se requiere orden judicial. Cerrar un local, también orden judicial. Sin embargo, esa potestad la tiene la policía argentina. No la tenemos nosotros. La policía, además de poder detener delito flagrante, ¿qué puede hacer? Puede detener a una persona que se ha fugado estando legalmente detenida. Acá en el Perú, para eso se requiere una detención preliminar judicial. La policía en Argentina lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer eso. Y también, cuando necesitan, puede aprender a una persona cuando necesita indicios de culpabilidad y peligro procesal. Fíjense, acá en el Perú, los fiscales y los abogados se plasman en una lucha para demostrar el peligro procesal. ¿Ya? El Tribunal Constitucional ha dicho, ya en varias jurisprudencias, que lo más importante en la prisión preventiva no es la gravedad del delito, no es la suficiencia probatoria, es el peligro procesal. Sin embargo, allá en Argentina los policías dominan ese tema. Lógicamente, lo aprende, lo detiene y tiene que poner la exposición inmediato del juez y tutor. Y cuando tiene una persona, tiene un plazo de 6 horas para poner en posición del juez y tutor. Esas potestades no la tiene la policía peruana y sí la tiene la argentina. ¿Qué comentarios sobre eso, guardia? Bueno, me trae a colación, hablando de lo que es la detención preliminar judicial, un caso que tuve que yo sé que pasa lo mismo y creo que por eso es el motivo del proyecto de ley que quiere modificar algunos artículos del Código Procesal Penal, ¿no? En el que a veces llega la denuncia y uno comunica al fiscal, al representante del Ministerio Público, y pasa su turno, su post-turno, y recién van a ver qué denuncias llegaron. Y el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, en un caso que yo tuve, que como muchos, que seguro que los que están viendo este video han tenido, que tú basta con la denuncia y empiezas a buscar indicios, evidencia, indicios que te puedan llevar a la persona, al presunto autor, y necesitas de iniciar las investigaciones, que valga verdad ese código te lo dice, puedes iniciar. Sin embargo, el problema es porque a veces los fiscales te dicen, tú haces diligencias y te dicen, pero si yo no he dispuesto nada, yo no voy a valorar eso, no voy a convalidar eso. Bueno, ya es cuestión de ellos, ¿no? Pero yo hago las diligencias. Sin embargo, en un caso particular que tuve que ir a conversar con el fiscal en aras de llevar una buena relación, una estrecha relación y poder tener un éxito en la investigación. Sin embargo, en mi presencia los fiscales se peleaban, no, no es mi turno, es su turno. No, señor, es su turno, es mi turno. ¿Y cómo yo podría haber llegado a una detención preliminar si yo me hubiese quedado callado en ese caso, donde los fiscales ni siquiera querían disponer a quién le corresponde esa investigación para luego darme una disposición de apertura de investigación? ¿Cómo voy a lograr una detención preliminar? Si es que eso no existiera, como dice, o como usted me hace el ejemplo, que en Argentina es así, no tendría que la necesidad de buscar el fiscal y yo mismo podría llegar a tener una detención preliminar judicial, ¿no? Sería ideal y Claro, me evitaría este tipo de problemas.
En ese caso, a las finales, yo tuve que prácticamente discutir con los dos fiscales. Digo, doctores, ¿y dónde queda el principio de celeridad? Yo voy a tener que esperar a que ustedes terminen de discutir que a quién le corresponde, si tu turno o si es su turno de usted, para que después en el post-turno recién me mande, y el señor que ha hurtado ya se retiró del país con el 1,5 millones de soles que se había llevado. Entonces, eso es una deficiencia que existe en nuestro modelo procesal, ¿no? Sería ideal que lo que usted me menciona que está en Argentina se pueda hacer acá en Perú, ¿no? Porque avanzarían las investigaciones. Claro, y no solamente en Argentina, mira lo que pasa en Chile. En Chile, por ejemplo, el jefe de la unidad policial, ¿ya?, puede ordenar el levantamiento de cadáveres. Acá hemos visto cómo a veces la policía está horas y horas ahí esperando la disposición fiscal del levantamiento del cadáver. No llega el fiscal o no da la autorización. Allá el jefe de la unidad policial puede disponer el levantamiento del cadáver en Chile. Y allá, solamente el policía puede interrogar al imputado en presencia de su abogado. Si no está su abogado, el policía lo único que puede hacer es su general de ley, nada más, su dato de identidad, nada más. Ahora, si el imputado desea declarar, la policía lo que tiene que hacer es buscar al fiscal para que declare en presencia declare con el fiscal. Si el fiscal no puede, entonces el fiscal autoriza para que la policía lo lleve a cabo. ¿Ve? A pesar que si bien es cierto, todos tenemos un modelo acusatorio acá en Latinoamérica y tenemos un patrón común, ¿eh? Porque la mayor parte de códigos procesales penales de Latinoamérica tienen como base, tienen como formato el Código Procesal Penal para Iberoamérica. Sin embargo, cada uno lo adecua a sus características, a su geografía, a sus circunstancias, a su cultura jurídica, ¿no? A sus costumbres. Pero acá, ¿no? Acá, cuando se hizo el Código Procesal Penal, no llamaron a ningún policía. A ninguno. Recién ya cuando está el proyecto, recién le comunica a la policía y interviene ya, me parece, el general Alea Loma, Kruber Alea Loma y el general Guardia y otros más. Y le aceptaron por ahí, creo, 15 modificaciones, creo que fueron leyes, ¿no? Pero, ahora, por ejemplo, cuando se llevó a cabo, hay una fundación, Konrad Adenauer, con un instituto Max Planck, realizaron una investigación sobre los códigos procesales penales en Latinoamérica. Y ahí estaba César San Martín Castro. Entonces, en la seminario de clausura, que fue el proyecto se inició en 1997 y la seminario de clausura fue el año 2000. Entonces ahí llegaron a una conclusión de que ese proyecto de investigación no era completo si no se tenía el estudio de cómo funcionaba la policía. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener un código procesal penal de vanguardia si no se tiene en cuenta la actuación policial, el peso de las actuaciones policiales, y que esta deben de realizarse dentro de un marco. Entonces, si el mismo César San Martín Castro, que era juez vocal supremo, ¿no? Y después sacaron un libro, ¿no? Las policías en el Estado de Derecho latinoamericano, creo que fue. Entonces, y nombraron como relator a César San Martín Castro para hablar sobre la policía peruana. No participó tampoco ni un miembro de la policía, ni una comisión de la policía. Lo hizo un abogado, un vocal que tiene otra forma de pensar distinto a lo que es policía. Entonces, si se llega a nivel internacional, se llega a la conclusión de que es importante una buena investigación y es importante la participación de la policía, y que la policía está debidamente capacitada, ¿por qué no llamaron a los policías al momento de redactarse el Código Procesal Penal? No lo hicieron. Por eso que pasó, pues, ¿no? Todo eso. Si no hubiera sido por la intervención del general Alea Loma y otros, que consiguieron 15 modificaciones, entonces esto hubiera sido peor, ¿no? Pero no estamos tarde, no hay que seguir luchando para que se cambien, modifiquen varias cosas. Por ejemplo, siguiendo con Chile. Entonces, la formalización de investigación preparatoria, ¿cómo es acá en el Perú? El fiscal emite una disposición de continuación, ¿no?, de la investigación preparatoria y se lo comunica al juez de investigación preparatoria y le comunica por escrito también a quién, al imputado. Allá no, en Chile no. En Chile, la formalización de la investigación preparatoria es la comunicación que hace el fiscal al imputado de los cargos, o sea, que se ha iniciado una investigación en su contra, y lo tiene que hacer en presencia del juez de garantías.
Ve cómo son realidades, estamos cerca, pero son realidades diferentes. El argumento que dicen los fiscales. En tal país, el fiscal tiene esta potestad. En tal país, sí. No es cierto, pues. Porque en otros países tiene menos potestades y la policía tiene más potestades, como lo estoy demostrando. Entonces, eso es en cuanto a Chile. Vamos a ver, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia, el fiscal puede ordenar la aprehensión de una persona cuando resulta necesaria su presencia, cuando hay suficientes indicios, cuando la pena sea igual o superior a 2 años y cuando existe periodo procesal. Pero tiene que ponerle posición quien del juez. ¿Ya? Es diferente. Esa potestad no la tiene el fiscal acá en el Perú, ¿no? Asimismo, en cuanto a la actuación policial, igualmente, ¿no? La policía puede disponer del levantamiento del cadáver en Bolivia. Acá nomás, cerquita, pasando uno, ¿no? También tiene la potestad, la policía, de detener a una persona cuando está fugado, estando legalmente detenida. La policía no la tiene acá, requiere una orden judicial. Allí, en Bolivia, el fiscal y la policía pueden dar libertad a una persona. Detenida a una persona, tiene que ponerle posición del juez para que el juez resuelva su situación. En cambio, vemos acá que cuando el fiscal de repente no va a pedir prisión preventiva, lo que hace es ya que se vaya, dice, ¿no? Comparecencia. Lógicamente, porque no va a pedir prisión preventiva. Pero allá en Bolivia, dice un momentito, no, acá lo que tú vas a pedir, no, acá me lo presentas al juez y yo voy a decidir. Es totalmente diferente. Allá, el policía recibe una denuncia, informa al fiscal dentro de 94 horas. Acá dice, tomado conocimiento de un delito, la policía informará inmediatamente, ¿no? Y comienza la investigación preventiva, ¿ya? Ahora, respecto a ese término inmediatamente, los fiscales, ¿qué es lo que dicen? Oye, señor, el hecho ocurrió hace 3 horas, ¿y usted por qué me ha llamado? Lo llama la policía y le llama la atención, algunos le gritan a los policías, que el policía a veces no saben qué hacer. Mira, el mismo código te da las pautas de qué hacer cuando se tiene conocimiento de un delito. Te dice lo siguiente: policía, cuando tengas conocimiento de un delito, tú infórmame al toque, dice, inmediatamente. ¿Ya? Me tienes que informar, ¿qué cosa? Las diligencias. Tienes que informar lo siguiente, dice acá, ¿no? Tienes que informar las actuaciones realizadas, las diligencias efectuadas, los elementos esenciales del hecho y demás diligencias practicadas. Es decir, ¿yo para qué no llamar al fiscal si todavía no he ido al lugar de los hechos a corroborar los hechos que han sido materia de mi conocimiento? No he levantado actas, no he levantado indicios. Entonces, ¿para qué lo voy a llamar al fiscal? Lo que me dice la norma es, ya, tú como, llámame, policía, tú llámame, pero llámame cuando tengas esta información. Antes no. Entonces no tiene sentido. Del hecho. Claro, no tiene sentido, entonces, que algunos policías que toman conocimiento de un delito, al toque están comunicando al fiscal. No tiene sentido. Y ahora, inmediatamente. Y es más, muchas veces no es delito tampoco, porque claro, son comunicaciones falsas. Claro. Ahora, ¿qué significa inmediatamente? Hay la casación 57-2010 de la libertad que analiza el término inmediatamente. ¿Qué pasó ahí? La norma dice de que cuando la policía incauta, ¿ya? El fiscal tiene que requerir inmediatamente la convalidación, la judicial, ¿ya? La aprobación del juez. Entonces, ¿qué pasó? El fiscal solicitó la convalidación de la incautación al juez de investigación probatoria 18 días después. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema? Inmediatamente tiene que despertarse desde el momento en que se realiza la incautación hasta el momento en que requiere la convalidación del juez, el requerimiento judicial, para que convalide esa incautación. Y en ese lapso de tiempo, en ese momento, no tiene que haber solución de continuidad. Debe ser de inmediato, ¿ya? No tiene que haber una tardanza injustificada, ¿ya? Entonces, la tardanza injustificada no es materia
de una nulidad absoluta. Entonces, el fiscal puede demorarse, pues. Entonces, inmediatamente no quise al toque. Si la norma me está diciendo, es más, ese artículo no dice inmediatamente, dice tan pronto. Cuando yo le hago esa pregunta al fiscal así, Chisay Castillo, me dice, no, pero la ley dice que inmediatamente, ¿qué le cuesta a usted? A mí no me cuesta nada, digo, fiscal, a mí no me cuesta nada, pero si la ley no me obliga a mí que haga tal cosa, además, ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene que el fiscal? ¿Qué necesidad tiene que el fiscal de conocer en ese momento, en el cual que me va a decir qué cosas tengo que hacer? Tiene una mente iluminada, ¿no? Es súper inteligente, es de la NASA. ¿Qué cosa tiene el fiscal para que la comunicación, la información que va al fiscal sea realmente relevante para que yo haga bien la diligencia? Los peritos van, ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, no tiene sentido, ya, que los policías llamen inmediatamente al fiscal, ¿no? Cuando tomen consciente de esto. No tiene sentido. Ya, ahora, ¿algún comentario sobre eso? También no, haciendo mención a lo que usted dice que pasa en Chile y en Bolivia, que el policía puede levantar el cadáver, puede realizar el levantamiento del cadáver. Yo conversaba con algunos colegas investigadores de homicidio y le preguntaba si tiene alguna lógica que el fiscal esté presente en el levantamiento del cadáver, que es una de las pocas diligencias que obliga al fiscal a estar presente, ¿no? El mismo código dice que el levantamiento del cadáver lo realizará el fiscal, ¿no? Bueno, algunas excepciones que también contempla la misma norma, ¿no? Pero como regla general es que lo tiene que hacer el fiscal. Cuando muchas veces no tienen ni siquiera la experticia de saber qué es lo que te va a decir el cadáver, porque el muerto habla, ¿no? Yo no le encuentro, la verdad, ninguna razón lógica, y cuando le he preguntado a algunos fiscales no me han sabido decir, la verdad que no entiendo cuál es la razón de querer estar presente en el levantamiento del cadáver, cuando para un investigador es muy importante, de una vez, apenas tomado conocimiento del hecho y comprobar el hecho, hacer el abordaje de la escena y poder conversar, digámoslo así, con los indicios que tenemos ahí, con el muerto, que nos va a decir muchas cosas, ¿no? Los investigadores de homicidios conocen mucho esto, y les decía, ¿qué pasaría si el fiscal no tendría esa obligación de estar presente? Podríamos avanzar mucho más eficaz, realizar unas diligencias más eficaces, mejor dicho, y poder avanzar en la investigación, ¿no? Yo no le encuentro, la verdad, ningún sentido en que el fiscal la norma obligue a que esté presente el fiscal. Puede estar presente si desea, por supuesto, pero no entiendo por qué la norma o los legisladores han determinado que el fiscal tiene que estar presente obligatoriamente en el levantamiento del cadáver. Pues te cuento una cosa, ¿no? De que los legisladores a veces, francamente, ponen artículos, realmente ese es un resquicio del sistema inquisitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, en una oportunidad, en la reforma de un código, del Código Penal, en una oportunidad, uno de los ponentes indicó, pues, de que cómo se había agregado un agravante de llevarse el equipaje de viajero, en el robo, ¿no? En el robo en el hurto, creo, no recuerdo bien. Pero, ¿cómo se insertó esa agravante en el código? Uno de los miembros de esa comisión de redacción, reforma del Código Penal, ya está llevando su equipaje y se lo robaron, ¿no? Y llegó tarde a la comisión, entonces se quejó ante la comisión y pusieron como agravante, ¿no? Llevarse el equipo de viajero, ¿no? Así hacen, pues, a veces las leyes, ¿no? Crees que lo hacen a veces bien pensado, ¿no? A veces pasa así. En Uruguay, ¿qué es Código Procesal Penal? En Uruguay, la formalización de la investigación preparatoria acá en el Perú, ¿no? El fiscal, de forma unilateral, le comunica al juez de investigación preparatoria y al imputado, ¿correcto? ¿Ya? En Uruguay, el fiscal le solicita al juez, ¿ya? Y el juez le puede observar algunos errores y puede decir que lo subsane. O sea, no es que yo soy omnipotente, ¿no? En otros países así, ¿no? En otros países el fiscal tiene menos potestad que la tiene acá el fiscal. Y en cuanto a la policía, ¿ya? A la policía también
puede en Uruguay detener a una persona cuando se ha fugado estando legalmente detenido. Ya, ahora, el Código Procesal Penal, que yo considero envidio este Código Procesal Penal, y yo quisiera que esto se replicara, pero es el Código Procesal de Nicaragua. Y ahí está bien delimitado las funciones de la policía respecto al fiscal y las funciones del fiscal respecto al juez. Por ejemplo, le dicen, juez, la norma dice, juez, tú no te metas en cosas que son de la fiscalía. Y le dice, fiscal, tú no te metas en cosas que son de los policías. Así lo dice, ¿eh? Claro, no en esa forma que lo estoy indicando, ¿no? Pero en forma más técnica. Por ejemplo, dice, la Policía Nacional procederá a investigar hechos constitutivos de delito falta, por propia iniciativa, por denuncia o por orden del fiscal. No tenemos que tenerle miedo a la palabra que el fiscal nos ordene, ¿ya? Orden hay que entenderlo. O sea, si nosotros realizamos una investigación y falta un elemento probatorio que sirva para sustentar el delito que se ha investigado, lógicamente el fiscal excepcionalmente no se puede meter en toda la diligencia. Dice, oye, hagan ustedes esa diligencia, es importante por tal motivo, ¿sí o no? No hay problema. Y también dice, la investigación de delito será efectuada y registrada por la Policía Nacional. Entonces ya de cajón se está diciendo, ¿sabes qué? Policía, tú te encargas de investigar el delito. También dice, la Policía Nacional podrá solicitar al Ministerio Público asesoramiento jurídico. Así lo dice. La Policía Nacional podrá solicitar al Ministerio Público asesoramiento jurídico que oriente su labor investigativa. Eso es lo que dice. Y el resultado de su investigación será presentado como informe al Ministerio Público. ¿Ves? Es en cuanto a la actuación policial. Y mira que es lo que también los jefes de las zonas de la Policía Nacional pueden emitir orden de detención. Acá nosotros podemos ordenar la captura de alguna persona, no tenemos. Allá en Nicaragua sí. Los jefes de las delegaciones pueden emitir orden de detención siempre y cuando haya probabilidad fundada de cometer un delito sancionado con pena privativa de libertad y que el hecho lo haya tenido conocimiento no mayor de 12 horas. Y esto es lo más importante, acá termino con esto de los países. El Ministerio Público dice tiene como auxilio a la Policía Nacional para procurar el esclarecimiento de los hechos en el proceso penal. ¿Cuándo se inicia el proceso penal acá en el Perú? Cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, ¿sí o no? Era lo que antes hacía el juez de instrucción, ¿no? Que investigaba los delitos también de auto de apertura de instrucción, ¿ya? Ahora lo hace el fiscal, ¿ya? Entonces le está diciendo acá, oye, tú vas a tener como auxilio a la policía en el proceso penal. Y acá dice algo que a mí es relevante. El Ministerio Público, como órgano acusador, da directrices a la Policía Nacional, orientadora de los actos de investigación. Directrices, orientan las investigaciones que realiza la policía. Y finalmente, esto es lo más importante, dice, el Ministerio Público puede participar en la investigación sin que ello implique la realización de actos que por su naturaleza corresponden a la policía. Está claro. Está diciendo, oye, tú no te metas, ¿quieres participar en la investigación? Hazlo, pues. Pero no te metas en cosas que son propias de la policía. No realices actos de investigación. Esos actos de investigación material de delito corresponden a la policía. Está claramente definido ahí en el Código Procesal Penal de Nicaragua. Ojalá que eso se pueda replicar en algún momento acá en el Perú. Tu comentario, Guardia. Sí, en realidad, por aquí leí un comentario que decía que el Chile se adaptó a su realidad, ¿no? El mismo modelo procesal, y se respetó bastante la investigación policial. Y efectivamente, lo he escuchado de varios ponentes que el nuevo modelo procesal, el nuevo código, se hizo sin la participación de la policía, ¿no? Los investigadores, y lo cual no me parece correcto, ¿no? Ahora, si vamos a adaptarlo a nuestra función, por aquí también le doy otro comentario que por la corrupción. No podemos argumentar que porque una institución es corrupta, se le debe de quitar las atribuciones, porque también tendríamos que quitarle a las diferentes entidades del Estado. Y no me parece que eso sea lo adecuado, ¿no? También quería leer una participación que preguntaban si es que se da esta participación de binomio
De mi experiencia puedo decir que sí hay fiscales con los que se puede realizar investigaciones profesionales, tanto como de la policía como de la fiscalía, y se tienen buenos resultados. Y muchas veces de casos que crees que no se van a resolver, porque sabemos que en una investigación hasta el más mínimo detalle te puede servir para resolver esta investigación. Pero en la gran mayoría de casos, lo hablo por mi experiencia, en la gran mayoría de casos no se presenta este binomio, por más que uno lo busque, porque yo tengo la costumbre de ir a coordinar con el fiscal cuando tengo un caso. Voy a su despacho y coordino. Doctor, mire, tenemos este caso. ¿Cómo lo podemos resolver, no? ¿Qué estrategia de la parte de vista legal me podría dar? ¿Qué opinión? Sin embargo, muchas veces me cierran la puerta y me dicen, no, estoy ocupado, no tengo tiempo ahorita. ¿Sabe qué? No tengo por qué conversar con usted. Cual no sucede ese binomio. Leía por acá que en provincia se han superado esos hechos. Sí, se han superado, pero no totalmente. El día de hoy me llegó también un oficio del norte del país, donde un fiscal disponía a un comisario que lleve a una menor víctima de BS a hacer diligencias a la ciudad por 3 días consecutivos, lo cual no tiene ningún sustento legal. Yo le digo, respóndele y dígale que motive debidamente su disposición, porque no tiene ningún sustento. Entonces, existen esas deficiencias. Sí, efectivamente, no solamente de la Fiscalía, también de la Policía. Debemos de trabajar conjuntamente, ambos, para lograr el bienestar de la sociedad, que es lo que quiere, ¿no? Que le resolvamos sus problemas, pero que no nos quiten, o mejor dicho, no se zapatero a su zapato. El policía es investigador y el fiscal es el que va a ir a juicio a acusar. Nadie le dice que no pueda participar, es libre de participar, perfecto. Qué mejor, como le digo, qué mejor si él está presente y va a saber, va a poder armar mejor su teoría del delito. Pero la investigación material es de nosotros, la creatividad, cómo resolvemos un caso es de nosotros. Nosotros podemos hacer, estamos capacitados para poder hacer ese tipo de investigaciones. De cualquier Sí, índole. me había olvidado de la policía colombiana y dos aspectos que has hablado de las reuniones de coordinación con los fiscales, ¿no? En la policía colombiana la investigación preliminar es netamente administrativa. Los servidores públicos con funciones de policía judicial, o sea, los que realizan la investigación de delito, como la realiza acá también la policía que investiga el delito, realiza funciones de policía judicial. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice efectivamente que la policía, cuando investiga el delito, ya actúa en función de policía judicial. Entonces, cuando reciben la denuncia, realizarán de inmediato las diligencias urgentes y evacúan su informe y se lo pasan al fiscal dentro del plazo de 36 horas. El fiscal recibe ese informe policial, y dispone la ratificación de los actos de investigación de la policía y dispone a una reunión de trabajo, llama a una reunión de trabajo con la policía judicial, y en esa reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial traza su teoría del caso, y ahí le llaman programa metodológico de investigación. No es como acá, ¿no? ¿En qué momento acá su teoría del caso lo hace el fiscal en el baño, en su casa, en su oficina, ¿no? Pero allá no, allá lo hace la policía que investiga el delito con el fiscal. Ahora, los actos de investigación, de campo, de estudio, análisis, laboratorio, son ejercidos directamente por la policía judicial. No se mete acá el fiscal. Y se han sido realizados, diligenciados, violando un precepto, principios rectores o garantías procesales, entonces el fiscal los rechaza. O sea, no es que también la policía hace lo que da la gana. Esos actos de investigación son filtrados, ¿no?, por el Ministerio Público, que pasa un control de calidad. Y si han violado garantías procesales, derechos fundamentales, los rechaza. Y manda control interno de la policía y si es delito, lo manda a donde corresponde, ¿no?, a la fiscalía, para que investiguen. Entonces, no es tan fácil tampoco no es que decir la policía ahí hace lo que da la gana. No, todos tenemos un control. Nosotros nos controla, fiscales lo controlan, la jueces lo controlan. Ahora, por ejemplo, dice que ¿por qué a la policía le quitaron la función de
esa potestad que tenía de calificar el delito. Uno de los argumentos decía era de que la policía no sabe de derecho, eso es lo que dice, ¿no? No sabe de derecho. O sea, pasa una moto con dos ocupantes, se para y le mete 2 balazos a otro sujeto, ¿no? Llega la policía, le hacen delito, y la policía, ¿qué va a decir? ¿Qué? ¿Es delito contra la propiedad intelectual? No, este es delito de estafa, es delito de hurto simple, tiene que siempre es delito homicidio calificado, pues, ¿no? O sea, no necesita ser abogado y saber de derecho, de leyes para calificar un delito. La policía tiene formación jurídica básica en los centros de formación. Es más, en los jurados populares de Norteamérica y en los jurados de los escolares caminos, ¿quiénes son los que determinan la inocencia o culpabilidad de una persona, por ejemplo, en el jurado popular norteamericano? ¿Acaso que son abogados, son jueces? No, son ciudadanos legos, que no son abogados. Ellos dicen inocente o culpable, dan su veredicto, o sea, no motivan, no argumentan, simplemente dicen, en base a su criterio de conciencia, dicen, él es culpable, él es inocente, y el juez va a determinar su pena. Entonces, ¿cuál es el argumento de que la policía no sabe derecho, ¿no? Y por eso no puede calificar el delito? Además, ¿acaso lo que decía la policía era, el fiscal era vinculante al fiscal? ¿No? El fiscal, pues ¿sabe cuál era el problema? El problema es el plazo de la detención, que era 24 horas, pero ahora ya, para ponerle en posición del autor competente son 48 horas, hay más tiempo, ¿no? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, yo cuando investigaba, ya iba una fiscal, o iban los fiscales, cuando ya tenía yo listo el atestado, pues yo a veces hacía el atestado, ponía su USB en mi computadora, grababa, se lo llevaba y le daba el formato de una denuncia penal. ¿Por qué? Porque ya las 24 horas se vencía, pues. ¿Ya? O sea, el problema no es de que la policía no sea derecho, el problema era el tiempo de la detención. Ahora, ¿acaso los fiscales no se equivocan? A lo largo de todo el proceso, de la sentencia, de la apelación y ahora esta casación, la norma permite que fiscales y jueces se equivoquen. O sea, yo podría decir que esta norma procesal penal ha sido hecho para brutos, para fiscales y jueces brutos. Porque o sea, el fiscal puede iniciar la diligencia preliminar diciendo que es hurto. Puede formalizar la investigación preparatoria y dice, no, no es hurto. Este es hurto agravado. Acusa, dice, no es hurto agravado, este es robo. ¿No? Y así o sea, se pueden equivocar. La norma permite que se pueden equivocar. Entonces, si los entendidos, la NASA del derecho, que son los fiscales y los jueces, aquellos jueces y fiscales que han ingresado a la carrera de magistrado, sabiendo cuáles son los ingredientes del arroz con pato y sabiendo cómo se hace un arroz con pato, esos fiscales y jueces, ¿ya? Que saben de derecho, saben de leyes, se pueden equivocar. ¿Por qué no la policía? Otro argumento también dice que es la corrupción. ¿Acaso ahora no hemos visto supuestas organizaciones criminales por fiscales y por jueces? En el Callao, en provincia, no ha salido, ¿no? De Hermanito y todas esas cosas no ha salido en televisión. ¿No? ¿Cuánto cobra un fiscal corrupto por archivar un caso? ¿Cuánto pide por sobreseer un caso? Por formar acusación por un delito, por varios delitos. ¿Cuánto cobra? Miles de dólares. Lógicamente, no estoy diciendo que todos, ¿ya? Pero los hay. Entonces, esos argumentos de que le han quitado la potestad a la policía del atestado, ahora hacemos informes, ¿no? Que no ponemos conclusiones, no quieren calificar el delito, no quieren salir de responsabilidades, no tiene razón de ser. Ese Código Procesal Penal lo han hecho con cólera hacia la policía. Lo han hecho con predispuestos a darle menos potestades a la policía. Esa es la gran verdad. Ahora, ¿algún comentario sobre eso, guardia? Bueno, sí, yo creo que siempre debe haber la estrecha coordinación entre Ministerio Público y Policía, ¿no? Se debe buscar eso. Yo creo que esa es la clave para el éxito de la investigación. Yo hasta consideraría que podrían haber equipos donde el fiscal esté presente porque sea parte del equipo para poder tener una misma idea, una misma forma de pensar.
y buscar el mismo, que es llegar a la verdad. Y la capacitación, por supuesto, constante, que no depende solamente de quién nos la dé, sino uno mismo. Yo particularmente me considero autodidacta, trato de leer, buscar, ver conferencias y yo mismo capacitarme para poder hacer bien mi trabajo y estar a la altura de una investigación. Porque acá leía un comentario donde decía, cuando la investigación tiene futuro. ¿A qué se refiere con que cuando la investigación tiene futuro? Debemos ser profesionales y actuar siempre con profesionalismo. Todas las investigaciones, desde su inicio, deben de ser resueltas. Esa debe ser la mentalidad del investigador. Y debemos de buscar o ser creativos para poder llegar a la verdad. El cómo es del investigador. Eso es algo que, por ejemplo, los fiscales no lo conocen porque no tienen, no han sido formados como investigadores, ¿no? En cambio, nosotros sí tenemos eso de nuestras antiguas instituciones y lo hemos heredado y seguimos en esa línea. No se debe perder ese profesionalismo, esa capacitación, ese respeto mutuo entre las instituciones y con el único fin de obtener lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Que es reducir los índices delincuenciales, llegar a y que los casos se resuelvan, ¿no? Claro, tiene razón. Ahora, por ejemplo, los jueces nos pueden decir a nosotros los policías cómo interpretar un artículo que tiene que ver con la función policial. Señor jueces, ustedes se paran equivocando. ¿Ya? Ustedes, como son falibles, son seres humanos, se paran equivocando. Entonces, no nos pueden decir a nosotros que debe de interpretarse así, de esta forma. Yo la demostré brevemente de cómo se equivocan nada menos que la máxima instancia de la justicia peruana, es decir, la Corte Suprema, ¿no? Por ejemplo, hay una... ¿qué pasó cuando se inició el Código Procesal Penal? Se produjo toda una discusión respecto al plazo de la diligencia preliminar y el plazo de investigación preparatoria. Es decir, los plazos, decía ahí, ¿no?, de investigación preliminar. La investigación preliminar forma parte de la investigación preparatoria, es cierto. Entonces, para la diligencia preliminar decía 20 días y un plazo distinto. Y para la investigación preparatoria 120 días, más 60, prórroga de 60 días, 8 meses más para casos complejos. Entonces se suscitó ahí toda una discusión, porque los plazos de la diligencia preliminares son acumulables al plazo de investigación preparatoria. O sea, por decir, si yo utilicé 80 días acá, solamente me quedan 40 días para utilizar la investigación preparatoria. Entonces la Suprema Corte determinó que efectivamente habían dos subetapas, la subetapa de diligencias preliminares y la subetapa de investigación preparatoria formalizada o propiamente dicho. Cada subetapa es diferente a la otra. Tenía su propio mecanismo de control, tenía sus propios plazos, tenía sus propias características. Entonces, dijo sobre el plazo lo siguiente: en la hipótesis más extrema, el plazo de las diligencias preliminares no puede ser mayor que el señalado en el artículo 342 de la norma procesal penal. Y tú revisas el artículo 342, ¿qué decía? 120 días, prórroga 60 días, 8 meses más 8 meses más. ¿Cuál es el plazo? ¿120 días? ¿Era 180? ¿Era más 8 meses? ¿Más 8 meses? No, ¿cuál era el plazo? ¿Ya? Entonces, no toda una confusión, ¿por qué? Porque en distintos distritos judiciales empezaron a interpretar esa canción 02-2008, ¿no? Cada uno, ¿no?, a su libre albedrío, ¿no? Como sabemos, ya tú lo has mencionado, cada distrito judicial tiene su forma de interpretar la norma. No se pueden acordar, ni siquiera respetan los acuerdos plenarios. Entonces, salió después la casación 318-2011 de Lima del 22 de diciembre de 2012. Y ahí dijo que conforme le establece la casación 02-2008, el plazo de diligencia preliminar va de 20 días hasta 120 días en total. Eso fue lo que dijo. Pero la casación 2, la 02 no decía eso, pero ellos arreglaron ese error de esa forma. Ya, quedó en 120 días. Ya, ahí cometió un error, por ejemplo. Y no se fijó plazos en los casos complejos. No fijaron plazos. ¿Por qué? Porque decía, las diligencias urgentes
es igual en diligencias preliminares por un caso común ordinario que casos complejos. Con puntuales actos de investigación se cumple la finalidad, así sea complejo. O sea, no necesita pues un mayor tiempo de casos complejos que lo que requiere para casos ordinarios. Eso fue lo que entonces puede ser no fijar un plazo para casos complejos, en virtud de ese fundamento. Entonces, salió la casación 144-2012 de Ancas, del 16 de mayo de 2012. Y ahí ratificamos la casación 02-2008. Pero dice lo siguiente, ¿no? Establece un plazo de diligencias preliminares para casos complejos en 8 meses. O sea, en la anterior decía, ¿para qué voy a solicitar, voy a poner un plazo para casos complejos? Porque las diligencias son urgentes en caso ordinario como caso es igualito. En la siguiente casación dijo, no, está bien, son 8 meses. Y seguimos con los errores de la Suprema Corte. Salió la casación 134-2012 de Ancas del 3 de agosto de 2013. Ratifica la anterior casación del 144. Me indica que la prórroga de la investigación preliminar, cuando ya se venció el plazo originario, ya no tiene validez. Es decir, si el fiscal, es decir, dispuso 120 días y al día 125 quiere ampliar la investigación, ¿no? Quiere prorrogar la investigación, no vale, no tiene validez. Eso fue lo que dijo. Sin embargo, ya se desdijo en la casación 599-2018 de Lima del 11 de octubre de 2018. ¿Qué dice ahí? El plazo de la diligencia preliminar para el crimen organizado es 36 meses. ¿Por qué? Porque ya había salido la ley 30.077 que establecía 36 meses para la investigación preparatoria. Entonces dijo, ya, pues entonces también para diligencia preliminar que sean 36 meses. ¿Ya? Y indicó que el plazo, cuando se vence el plazo establecido por el fiscal y se amplía posteriormente, sí vale, sí tiene validez. Lo único que ocasiona es responsabilidad disciplinaria. Entonces vemos cómo en la Suprema Corte se dice y desdice a través de su jurisprudencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pues los jueces nos pueden decir, oye, ese artículo que habla de la policía y de la función policial se interpreta de esa forma? Oye, ¿tú cómo me vas a decir que se interpreta de esa forma si tú te paras equivocando? No es una equivocación por eso que el derecho avanzado, hay otra doctrina, no. Son errores garrafales, como es la casación 2008, por ejemplo, ¿no? Tu comentario, guardia. No, más bien quería hacer un comentario respecto a un comentario que están dejando aquí en la página. Dice, la tipificación del delito lo quitaron a la policía porque al realizar un atestado o informe policial ya existía una base de investigación y los fiscales ya no podían cambiar los corruptos fiscales. Vuelvo a decir, ¿no? El tema de corrupción, de capacitación hay en todas las instituciones, pero zapatero a su zapato. Nosotros, cuando hacemos una investigación y termina en un informe policial, el cual no estoy de acuerdo, porque debería ser atestado y debió seguir siendo atestado policial, que es el documento idóneo con el cual la policía denuncia un hecho delictuoso ante la autoridad competente, lo dice el RAE, lo dicen la policía española, lo dicen diversas policías, y lo pueden googlear y está así. Al formular el atestado, nosotros usamos una metodología de investigación policial, el cual deriva del método general de la investigación. Vale decir que cuando uno realiza una tesis, los que están escuchando, que han podido sustentar alguna tesis, utilizan el método general de investigación y se plantean hipótesis, hacen un análisis y llegan a una conclusión. Iguales nosotros, cuando hacemos una investigación, tenemos un hecho y nos planteamos hipótesis y realizamos diligencias y hacemos un análisis deductivo de lo general a lo particular de todas las diligencias que hemos hecho, haciendo comparaciones y llegando a la verdad, estableciendo cómo ocurrieron los hechos. Nos dicen, nos quitaron la tipificación. Yo tampoco estoy de acuerdo con que digan no podemos tipificar, porque a la final el fiscal puede cambiar esta tipificación del delito. De repente él cree que no es hurto agravado, de repente es apropiación o hurto simple.
un caso me tocó así que quisieron ponerlo como apropiación cuando era hurto grabado. Entonces, no es que nosotros lo hagamos al libre albedrío. Usamos una metodología, somos profesionales, realizamos nuestra investigación profesionalmente. Entonces, no creo que la corrupción sea, no podemos tomar como motivo que por la corrupción se le vaya a quitar esa atribución al policía. La corrupción existe en todas las instituciones. Entonces, no me parece un sustento adecuado para poder quitarnos. Yo soy de las personas de los policías que cree que debe devolver el atestado, porque es el documento idóneo en el cual un investigador analiza y llega a una conclusión y la sustenta en base a todas sus diligencias que ha hecho. Claro, pues, pero siempre va a existir corrupción. Incluso un día escuché a Fidel Rojas Vargas decir que siempre va a existir. Siempre va a existir, ¿no? Porque de ellos derivamos qué cosas son buenas y qué cosas malas, ¿no? Hizo un comentario sobre el particular. Pero cierto es de que no porque existen algunos elementos de la institución que actúan incorrectamente, ello quiere decir que se aparezca la institución. Si fuera así, entonces desaparecería el Congreso, entonces que el Parlamento esté lleno de bomberos de repente, o de ambulantes, para que ellos puedan legislar, ¿no? O también cambiaríamos al Ministerio Público, ¿no? Porque en una oportunidad tenía un caso en el Ministerio Público, yo presenté un escrito. Entonces, ese escrito debía ser prohibido, ¿ya? Y eso prohibido demora horas, ya días, ya de repente una semana, 2 semanas, ¿ya? Ténganse en cuenta, de repente en la investigación, ¿no? Algo así. Pero ese prohibido, cuando yo regreso de provincia, voy a ver, ¿ya? Está todavía por proveerse. ¿Cuánto tiempo había pasado? 6 meses. 6 meses había pasado, aún simple prohibido, en el despacho fiscal. Cuando yo presento mi queja con todo el interno del Ministerio Público, ¿no? De ellos igualitos se ayudan, se dan la mano, ¿no? Entonces, saca su disposición y archiva el caso, presento mi queja, ¿no? Va al fiscal superior, voy a hablar incluso con él, y lo ratificaron, ¿no? Archivado. Ya, entonces, así actúan, pues, ¿no? Así actúan, no porque son fiscales, que son impolutos, ¿no? También tienen sus errores, también tienen gente incompetente, también tienen gente incapaz. Yo tengo varios compañeros de la Universidad Federico Villarreal en Lima, que ahorita son fiscales. Y los conozco cuando eran estudiantes, eran muy buenos. De fiscales, no sé cómo serán, ¿ya? Pero eran buenas personas correctas. Entonces, no porque uno que otro que ha delinquido. Es más, nosotros cuando cometemos un delito, ¿qué pasa? La policía lo denuncia al Ministerio Público y te inicia una investigación de indagación. Tú denuncias a un fiscal por algún delito, ¿qué pasa? ¿Acaso le investiga fiscal penalmente? No. Eso lo debería para control interno, y control interno lo que hace es, si es que procede pues, una indagación, realiza indagaciones, si es que procede una investigación formal, lo harán. Una vez presenté también así un par de quejas ya con algunos fiscales, ¿no? Y 5 o 6 años, me acuerdo, me llegó al último una resolución archivando, creo, el caso, ya ¿no? Después de 6 años, 7 años de investigación. O sea, ellos tienen el requisito de procedibilidad. Eso es lo que yo reclamo, ¿no? De que en el caso, por ejemplo, de la policía, cuando hace uso del arma de fuego y causa lesiones graves y o mata a un delincuente, ¿ya? Antes que pase a la vía penal, debe haber un registro de previsibilidad que lo vea control interno e inspectoría, y que se establezca un protocolo de 5 o 6 pasos que tiene que seguir haber cumplido el policía para hacer uso de arma de fuego. Si cumplió esos 5 o 6, 7, no sé, requisitos a través del protocolo, ya ese caso debe archivarse y no debe pasar a la fiscalía. Se llama requisito de procedibilidad. Esto lo tienen los fiscales, ¿ya? Porque tú no puedes denunciar directamente a un fiscal, tiene que hacer un procedimiento administrativo
largo, tedioso, burocrático, corrupto, y al final, si es que hay mérito para que pase a una denuncia penal, lo pasa al fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación espera una resolución y de ahí recién lo pasa para que sea investigado penalmente. ¿Cuántos años pasaron? 3 años, 4 años, 5 años. Eso debe cambiar, porque nosotros somos los más expertos ante quejas, denuncias que los fiscales. Nosotros estamos en la calle. A los policías ya sabemos que nos denuncian por quítame esta paja. Una vez me denunciaron ahí en la Divinque de Ayacucho por lesiones. Se hizo una intervención a un señor que supuestamente era miembro de una banda, mi personal ingresó a la casa, está presente fiscal, ¿no? Y no encontraron lo que estábamos buscando, y solamente uno de los policías le habrá tirado una cachetada, seguramente, ¿no? No vi. Pero estaba el fiscal. Y el señor fue a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo presenta una denuncia contra las resultas responsables, y como yo era el jefe, estaba ahí, y el señor dijo, él ha sido, ¿no? Me iniciaron una investigación que llevó hasta la instrucción todavía. Y yo tenía que viajar 3 horas, para ese asunto, defenderme, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el certificado médico legal salió 3 por 1. ¿En dónde? En la muñeca. Porque al señor le habían puesto las esposas, pues, de seguridad. Lógicamente tenía que haberse hecho algún rasguño, seguramente por las esposas le habrán puesto, pues, ¿no? Pero por esos hechos, por esas tonterías, a uno lo lleva a proceso, ¿no? Entonces, debe crearse un requisito de procedibilidad para que los policías que hacen uso de su arma de fuego, ¿no?, pasen por ese filtro. Al igual que lo tiene, pues, el Ministerio Público. Cuando nosotros estamos expuestos, lógicamente ahí tendrían que cambiar, modificar esta manual de uso de la fuerza, ¿no? Tenía que hacer algunos cambios. ¿Tu opinión al respecto, guardia? Sí, bueno, considero que son cosas muy subjetivas para tomar decisión de quitarle atribuciones a las instituciones que son parte de un equipo, ¿no? Porque no creo que exista un estudio de qué institución es más corrupta o la otra. Pero volviendo al tema, mi coronel, acá hay una pregunta que hacen: ¿cuál es la diferencia entre el atestado y el informe policial? Para dejar en claro que es el final de toda la metodología de la investigación, es donde aterriza toda la función de investigación del policía. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos documentos? Si nos remontamos a los manuales de documentación anterior, manual de documentación de la Guardia Civil, el manual de documentación de la PIP, que no lo tengo a la mano, el manual de documentación del año 98, ¿no?, que por cierto está con una resolución ministerial, y el manual de documentación actual, que está con una resolución directoral de menor rango, hacen una diferencia entre el atestado y el informe. El informe es el documento con el cual yo voy a comunicar, voy a comunicar todas las diligencias que yo he hecho, que esto es lo que busca prácticamente el nuevo modelo procesal en su artículo que habla respecto al informe policial, el 332, que solamente le comunique, sea las veces de un secretario al fiscal. En cambio, en el atestado, como le he vuelto a decir, viene del latín atestatus, que quiere decir testigo de. Yo me vuelvo testigo de una investigación en base a las diligencias que yo he hecho. Voy a reconstruir un hecho, ¿no?, usando una metodología, usando métodos, pasos a seguir, ¿no?, de manera técnica, científica, ¿no? Y aterrizan el atestado, que es el documento, como le digo, pueden buscarlo en el RAE o en Google, es el documento mediante el cual uno el policía comunica un hecho delictuoso a la autoridad competente, ¿no? Lleva un análisis y una conclusión que se ha hecho de acuerdo a todo el desarrollo de nuestras diligencias. Esa es la gran diferencia que existe entre el informe y el atestado. Es por ello que yo soy partidario de que debe volver el atestado y que permita calificar jurídicamente. El policía debe calificar porque desde un inicio que detiene por flagrancia, la mayoría de los casos, ya está calificando. ¿Por qué lo detengo? Porque cometió un delito. ¿Pero qué delito? Porque si yo no podría calificar, no podría detenerlo. Entonces, debemos de calificar
llegamos a una conclusión, tal persona, establecer que tal persona ha sido el presunto autor de tal hecho. O de repente, que no ha sido así los hechos, ¿no? De repente podemos establecer de que esta persona no ha participado en los hechos. No necesariamente un atestado quiere decir que voy a tener un pensamiento inquisitivo que al imputado le voy a establecer una responsabilidad. No, para eso se hace la investigación, para llegar a la verdad. Esa es la diferencia que existe entre el informe policial y el atestado. Claro. Y por acá, disculpe, por acá dice, no, el informe no hay análisis y conclusiones, ¿estás seguro? El Código Procesal Penal no te prohíbe que no hagas análisis y conclusiones. Lo que no te permite es que califiques jurídicamente. Porque escuchaba al general Lavalle en una conferencia que él decía, está bien, el nuevo modelo no te permite calificar jurídicamente, pero yo te pongo un ejemplo. Te digo, yo tengo un animal de 4 patas, peludo, tiene bigotes y dice miau. Yo no te estoy concluyendo que es un gato, te estoy describiendo qué es lo que he llegado a establecer. Igual, se ha llegado a establecer que la persona sustrajo dentro de la esfera de dominio del agraviado, ¿no? Tanta cantidad de dinero. No, yo no estoy calificando jurídicamente, pero estoy llegando a la conclusión de que eso es lo que ha sucedido. Esa es la verdad que yo he podido llegar a establecer. Claro, el atestado policial había análisis, había conclusiones, la policía calificaba el delito, establecía responsabilidades. No sé por qué tanto temor tiene los ministerios públicos de ellos, total, si no era vinculante para ellos, ¿no? Ellos, total, podían decidir. Y así como ellos, el código les permite equivocarse durante toda la investigación y a los jueces también, al momento de sentenciar en la apelación, en la casación, entonces, ¿por qué policía no puede calificar el delito? No, porque no podría establecer responsabilidades. Entonces, hay aspectos, hay muchas cosas que están por cambiar. Ojalá que en este proyecto se pueda conseguir, se pueda conseguir que sea aceptado la mayor parte de las modificaciones, ojalá, ¿no? Ojalá. El asunto va a estar en quienes lo sustenten, ¿no? Bueno, yo solamente le he visto ahí al general Alea Lomba, que una vez tuve la oportunidad de compartir una mesa de trabajo y de exposición en una reunión con todos los jefes de INCRI y nos enviaron a provincia a capacitar al personal. Quedó ahí nomás, en unos cuantos viajes y él no tuvo continuidad ya. El asunto era de que extraer las experiencias de los jefes de INCRI, qué problemas pasaban y materializarlo eso en un proyecto de ley proponiendo algunas modificaciones con sustento justamente con los problemas que estaba pasando, ¿no? No sé si respecto a la investigación de delitos existe alguna pregunta, guardia. No, creo que ya hemos tratado de absorber la mayor cantidad de preguntas. Yo quiero, para concluir, hacer hincapié que el éxito de la investigación en el nuevo modelo procesal está en la estrecha coordinación que debe existir entre el binomio Ministerio Público y Policía, y una capacitación constante tanto del Ministerio Público y de la Policía. Sí, pues la base del proceso penal. Claro, tiene que haber... Y yo considero que no podemos hacer un ídolo con pies de barros, porque tarde o temprano se va a caer. Tenemos que hacer buenas bases, buenas diligencias preliminares, que perduren en todo el proceso, que no sean pasibles de nulidad, y para poder tener el éxito en todas las investigaciones. Pero, zapatero su zapato, policía investiga. Me hace recordar una oportunidad que yo estaba jefe de INCRI, el fiscal que estaba de turno, se fue a la de INCRI y sacó a mi personal. Ellos sacaron armamento largo, se pusieron su chaleco antibalas y me fueron a buscar porque el fiscal dijo, me buscó, me encontró, me dijo, comandante, tengo un fite que me ha hecho tal cosa.
El fiscal dice, yo tengo así me dijo, comandante, tengo un FITI que me ha hecho tal cosa. Escucha, que había sacado mi personal con armamento. Le digo, el armamento está a mi disposición. Fiscal, ¿usted cómo va a disponer? ¿Y ustedes cómo van a obedecer? ¿No? O sea, pero cosas como esas pasan, ¿no? Yo le agradezco a Jurisprudencia Policial la oportunidad de haberme dado de exponer algunas ideas que tengo sobre mi crítica a este Código Procesal Penal respecto a la investigación de delito, específicamente a la investigación preliminar de delito, y más aún específicamente a la actuación de la policía y el fiscal en la investigación preliminar. Te agradezco y te felicito también por la entrevista, guardia. Se ve que tienes mucho futuro en la policía, ¿no? Y ya bueno, estoy a su disposición para cualquier otro evento, si así lo estima por conveniente. Muchas gracias, mi coronel. Le agradezco las palabras y también un gusto haber podido participar en este conversatorio con usted. Y agradecer también a Jurisprudencia Policial por dar estos espacios que son muy enriquecedores para la comunidad policial, ¿no? Le agradezco mucho y buenas noches. Hasta luego.